es que nosotras empezamos a capacitarnos y crear los ejes de trabajo de CASE, como uno era, una actividad era capacitación, una actividad era incidencia, otra actividad era investigación y otra actividad era directamente organizarnos para luchar por esos derechos. Y entonces, pues así comenzamos en el año 2000. Eh, y por el otro lado, tener muy en cuenta que cuando uno emprende algo, en este caso, yo emprendí esta lucha y se me ocurrió hacer una organización que hoy se puede decir que es una institución, eh, que como participación política, liderazgo, también uno tiene que tener una visión clarísima hacia el futuro para reformar muchas cosas. Y me gusta mucho lo que ponen ustedes ahí, reformar para transformar, porque justamente es eso lo que necesitamos hacer. Tenemos que tener cambios todos para poder transformar. No podemos seguir en lo mismo, porque en lo mismo está lo que no queremos, ¿no? Seguir en la misma ley, pues siempre tiene que haber cambios eh, porque pues el contexto lo amerita, lo necesita. Entonces, siempre ir pensando ahí que tenemos que transformar muchas cosas, pero antes tenemos que transformarnos, cambiar nosotros muchas cosas para tener como mayor sensibilidad, conciencia y claridad de que lo que queremos es cambio social, ¿no? Entonces, eso yo tuve que entenderlo mucho porque también eh, organizar a muchas personas, hay momentos que te puedes quedar sola y ahí a lo mejor empiezo a ir contestando algunas preguntas que ustedes hacen, es cómo hacer que las personas que están involucradas en un proyecto o son parte de un movimiento, pues no te dejen sola y se vayan porque se cansaron, porque la lucha no es de la noche a la mañana. Y entonces ahí es muy importante que como líder, que como impulsor de algún cambio, tú seas la persona que no te permitas a decir, pues estoy solo y sola y no voy a poder hacer eso. Siempre irán y vendrán más personas y siempre esas personas dejarán muchas cosas que uno debe de tomar en cuenta siempre. Entonces, no se esperen de que mucho tiempo estarán las mismas personas, porque también cada persona tiene su objetivo y muchas personas buscarán pues beneficios personales y eso no tiene nada de malo. Creo que todos tenemos derecho a buscar eh, algo mejor para nosotros y si no lo encontramos en algún espacio, pues no es el espacio donde uno debe estar o el espacio donde obligues a alguien que esté, ¿no? Entonces, después de ahí, nuestra lucha también ha sido bastante lento y bastante, diría, eh, una lucha difícil, injusta, a veces porque nuestra lucha se empezó a visibilizar a partir de que nosotras tuvimos un premio, un reconocimiento después de 13, 14 años. CONAPRED nos da el premio por la igualdad y no discriminación. Y fue cuando hizo boom la organización precisamente porque la gente se dio cuenta de lo importante, de la importancia del trabajo que estábamos realizando, pero nadie lo veía y nosotras no lográbamos incidir como a lo mejor hubiéramos hecho como después de
de ese premio. Entonces, tenemos un gran trabajo que empezamos a hacer después que CONAPRED nos da el reconocimiento, y fue a partir de ahí que nuestra incidencia, nuestro trabajo de movimiento logró visibilizarse y ponerse en agendas, ¿no? Logramos empezar a poner el tema en la agenda pública, y creo que eso de retomar nuestras experiencias de 14 años atrás para empezarlo ya a trabajar como más en concreto, como el tema de la capacitación, la organización de las trabajadoras, empezar con la incidencia. Y entonces, quizá lo que nos faltó de principio era como los caminos, porque desde el principio dijimos, vamos a incidir para reformar la ley a favor de nosotras, y era una cuestión de incidencia y buscar que políticas públicas pudieran ser orientados precisamente a beneficio del sector, pero que ayudara que sirviera para el sector de las trabajadoras del hogar, porque también hacer políticas públicas significa pues tener alianzas con los gobiernos, y también otra de las cosas es que los gobiernos quieran hacer una política pública en el tema que tú estás trabajando. Entonces, cuando nosotras logramos que este tema se viera como problema, fue cuando empezó a tomar más como consistencia, digamos, el trabajo que empezamos a realizar, y de ahí que empezaron también otros grupos a trabajar el tema, otras organizaciones. Más adelante hablo lo que significa trabajar en alianza con, otros movimientos, otras personas y otros temas también que pueden interactuarse en el mismo y que beneficie a un mismo sector, ¿no? Entonces, me dicen si tengo que detenerme, eh, no sé, para que no hable como de corrido todo. No, Marcelina, vas muy bien. Yo creo que aquí más bien sería preguntar si alguna persona hasta ahorita tiene una duda, y si no, pues mantener lo que es la parte de tu diálogo. ¿Cómo ves? ¿Ya? Sí, sí. Puedes continuar. Ujú. Oh, ya, perfecto. Y entonces, les decía que después de todo este trabajo que hemos hecho atrás, y además, como una de las cosas que es muy importante ver cómo sostienes a una organización, que también no, mucha gente trabaja voluntariamente, pero tampoco se vive de la voluntad. Y entonces en el tema del trabajo del hogar, muchas de las veces, o casi siempre hasta el 2006 que dejé de trabajar en el hogar ya definitivamente, porque asumí el cargo de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, pero siempre combiné mi trabajo en la organización y trabajar en casa, y eso es muy difícil, porque también lo primero es hacer el trabajo de donde nos pagan, ¿no? Entonces, eso ha sido una limitante. Sin embargo, eh, cuando no pierdes el objetivo, es cuando tú sigues la lucha sin importar todo lo que te pueda interrumpir para seguir. Entonces, es muy importante tener claro el objetivo y regresar a tu objetivo cuando de repente ves que se pierde, porque eso puede suceder mucho, porque no es tan fácil todos los días ver que no se avanza nada. En el 2015
en el 2015 y un poquito atrás, del 2009 y 2010, el movimiento de trabajadoras del hogar, llegamos a la OIT para proponer la creación de un convenio específicamente para las trabajadoras del hogar. Y ese convenio duró 3 años, que fuera aprobado por los miembros de la OIT y al fin se logra a nivel mundial una norma internacional que es el convenio 189, y nos reunimos y fue una experiencia muy importante el conocer organizaciones de otros continentes y bueno, pude encontrarme con trabajadoras del hogar de Asia, de África, de Europa, de América Latina y entonces el hacer alianza nosotras mismas como trabajadoras del hogar y pensar o sentirnos, reconocer que lo mismo le pasa a una trabajadora migrante en Asia que una trabajadora migrante en la Ciudad de México era una experiencia definitivamente inexplicable, ¿no? Entonces, eso también abona mucho al crecimiento de un liderazgo y abona mucho a un compromiso que no hay que dejar porque lo mismo vivimos en todas partes y hay que hacer algo. Entonces, bajando en el 2000, es ahí cuando empezamos a ver la importancia del diálogo social y que ese diálogo social lo tiene que llevar los sindicatos, ¿no? Y en la Organización Internacional del Trabajo, que es la única instancia que trabaja de forma tripartita, y nosotras, las trabajadoras del hogar, la mayoría en nuestros países no es permitido crear un sindicato, como en México. Nosotras pensábamos ser un sindicato en el año 2000, pero hubo varias cosas que no nos permitieron, como por ejemplo, éramos muy pocas, éramos nuevas, no sabíamos como todo, no teníamos tantas alianzas como hoy lo tenemos, y entonces creamos CASE como una asociación civil, y a partir de ahí, estando en la OIT, empecé a preparar a las trabajadoras del hogar en México. ¿Por qué fue fácil la organización de las compañeras? Porque a pesar de que CASE era una asociación civil, su forma de trabajo fue siempre sindical, siempre enfocado hacia una organización sindical, porque yo, yo, yo vengo de muchos años atrás como sindicalista involucrada, no en los sindicatos, pero sí con estudios sindicales y experiencias de organizaciones, sobre todo de la red de mujeres sindicalistas que yo aprendía de ellas, a pesar de, o aunque era trabajadora del hogar, muchas veces me iba a sus cursos para mantenerme también con conocimiento en ese tema, ¿no? Y entonces fue que durante 2 años se prepararon las compañeras que eran socias o integrantes de CASE, y en el 30 de agosto del 2015 cerca de 100 trabajadoras del hogar estuvimos para crear este sindicato, y una de las preguntas que hicimos antes de crear este sindicato era si estábamos preparadas y si estábamos de acuerdo en crear un sindicato y cuál era nuestro compromiso al contar con un sindicato y al liderar un sindicato, que también era un compromiso bastante importante, comprometedora, porque la historia de nuestros movimientos sindicales en México pues no es tan, tan adecuado como muchas personas lo quieren ver.
Entonces, tuvimos a ver si lo digo, tuvimos un poco que estar en esa dinámica en donde la gente nos miraba de que no van a durar, como siento puras mujeres y luego trabajadoras del hogar, ustedes se van a enriquecer y no sé, muchas cosas que también era como respuestas o sentimientos en que la gente veía otros movimientos sindicales en México y para nosotras, pues bueno, eh, era una experiencia y era un derecho que nosotras teníamos o tenemos, podemos ejercer libremente porque tenemos derecho a organizarnos de manera sindical. Y es ahí cuando surge Sinatrao, con una estructura lineal donde 18 secretarias en su ejecutivo, en su comité ejecutivo, tenían que pues, estar liderando esta organización y también pensando en que las tareas no recayera en una sola persona, se nos hizo más fácil que fueran una colegiada de 3 personas. Y entonces, pues en principio yo formé parte de las secretarias, la secretaria general, y mi trabajo consistió en fortalecer al sindicato durante esos 3 años que tuve, lo posicioné bastante en las instancias competentes, en los medios de comunicación, en las redes sociales y con trabajadoras del hogar. Y bueno, terminó mi periodo hace 1 año y medio y pues regreso a levantar nuevamente CASE, que estuvo en un momento sin ejercer todo el trabajo que teníamos, porque todas las integrantes que eran integrantes de CASE fueron las que conformamos el sindicato. Entonces, desde el año pasado, que ya no tengo cargo en el sindicato, pues ya estoy haciendo un trabajo ya de lleno en CASE, porque también CASE hace un trabajo muy específico en la profesionalización técnica y formación de liderazgo de las trabajadoras del hogar para que participen de mejor manera dentro del sindicato. Y entonces, en cuanto a un poco para hablar en las políticas públicas, que bueno, nosotras nos involucramos y hemos hecho alianzas con otras instancias para que las políticas públicas que se han creado para este tema fueran adecuadas, fuera conforme lo que necesita la gente, y una de ellas que muy claro es el tema de la seguridad social. El tema de la seguridad social que está una cosa es la Ley Federal del Trabajo, o más bien los derechos laborales, y otra cosa es la seguridad social. Y entonces logramos incidir para cambiar el capítulo 13 en el apartado especial de la Ley Federal del Trabajo para incluir todos los derechos de las trabajadoras del hogar, que finalmente, después de casi 20 años, en el año pasado, en junio del año pasado, el 2 de junio del año pasado, pues se concretó este cambio, por lo tanto que todas las trabajadoras del hogar tienen los mismos derechos que cualquier persona trabajadora. Una cosa es que no lo conozcan y que sus empleadores también, otra cosa es que ellos no quieran respetar esos derechos, pero bueno, ahí está el trabajo importante que debe de hacer CASE y el sindicato para que esos derechos se puedan concretarse también con cada trabajadora. En el 2018, finales de 2018, la Corte, a través de una trabajadora del hogar que duró 50 años en un trabajo, pidió su indemnización y la señora le dijo que no tenía derecho a la indemnización y no ganó su caso en conciliación, y su abogado
pues pide que se vayan a la corte, y cuando llega a la corte también la corte le dice que efectivamente no tenía derecho a una indemnización porque no estaba en la Ley Federal del Trabajo. Y ahí cuando nosotras nos enteramos fue cuando empezamos a hacer muchísimo ruido y llegamos a la corte para decir que efectivamente no se nos reconocían nuestros derechos porque la ley nos marginó, nos discriminó de nuestros derechos, y que el seguro social solamente se remitía a darnos seguro voluntario y no seguridad social obligatoria, como marca también uno de los capítulos de la ley del seguro social. Entonces, la Corte vuelve a hacer un dictamen, y el segundo dictamen pues ya fue favorable, a favor de nosotras, y sale la Corte diciendo que efectivamente las trabajadoras del hogar, esto es inconstitucional, porque las trabajadoras del hogar hemos sido discriminadas desde la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social. Y ordena al IMSS para que crea un programa piloto que dure 1 año y 6 meses para ir encontrando pues las mejores maneras o forma de que no tengan problema los empleadores al dar de alta a una trabajadora del hogar, y sobre todo reconociendo que las trabajadoras del hogar pues deben de tener esos derechos. Así que el IMSS, el 1 de abril del año pasado, impulsó este programa piloto que en septiembre termina, y se supone que a partir de octubre ya debería de ser obligatorio y con cambios en la ley del Seguro Social. Entonces, nosotras hemos hecho alianza junto con el IMSS, la Secretaría del Trabajo, la Comisión de Salarios Mínimos, otras organizaciones de la sociedad civil, justo para que el programa piloto pueda ser una política pública verdadera que responda a las necesidades de las trabajadoras del hogar, y ha sido un trabajo bastante importante que hemos hecho con el IMSS, para que este programa pues pueda tener cerrar como programa piloto y sea un programa obligatorio para que todas las trabajadoras del hogar tengan seguridad social. Por el otro lado, la incidencia que hicimos para la ratificación del convenio 189, que también nos costó muchísimo trabajo, porque cuando se aprueba en la OIT con 183 países miembros y México lo firma, cuando México llega no dice nada de esa importante instrumento, así que nosotras empezamos a hacer incidencia con los medios, con instancias competentes de este tema, y pues poco a poco se fue logrando posicionar una campaña que nosotras hicimos que se llama Ponte los guantes por los derechos de las trabajadoras del hogar, y un trabajo importantísimo que hicimos, y fue una incidencia importante, el hacer que los tomadores de decisiones sí se hagan cargo de un tema como este, ¿no? O lo asuman como suyo, como parte de un trabajo que deben de hacer. Y tuvimos dos senadoras que tomaron este tema, y logramos que ahora tú vas al Senado y claramente todo el mundo sabe quiénes son las trabajadoras del hogar y saben qué es el convenio 189, precisamente porque hubo una previa campaña adentro y cada senador, cada diputado se enteró de este tema. Entonces, esta parte de la incidencia ha sido también un trabajo muy fuerte que lleva a que pues quien haga una política pública a favor de las trabajadoras del hogar pues sea basado
en esto, ¿no? En un diagnóstico, en conocer a la población qué es lo que quiere, en también que lo que hagan de políticas públicas sea adecuado, porque también hemos estado en otras iniciativas de políticas públicas como cuando se pensó que las trabajadoras del hogar podían tener vivienda, pero era voluntario, que se pidió que sus empleadores le dieran 250 o 350 pesos para que la trabajadora ahorrara cada mes y después acumular para su vivienda. Pero como su nombre lo dice, pues nadie quiso dar voluntariamente eso y muchas empleadoras decían, yo no le doy eso porque ella vive aquí, aquí tiene su casa, aquí vive, aquí come, no paga renta y todo. Entonces nunca se pensó que lo que se quiere es que también una trabajadora del hogar como trabajadora viva dignamente y tenga vivienda como un derecho que tenemos todas las personas trabajadoras. Entonces, se piensa a veces en esta idea a ver si lo llamo bien, caritativa, ¿no? De que le demos un poquito porque pues es lo menos que merecen. Y no es así. Tenemos que ejercer nuestros derechos basado en las leyes y también ocuparnos y exigir esos derechos que tenemos, ¿no? Entonces, tenemos esos grandes logros después de casi 20 años de trabajo, la reforma al capítulo 13, la ratificación del convenio 189 y el seguro social obligatorio para las trabajadoras del hogar, pero porque logramos también hacer entender o hacer ver que esta situación es un problema público, ya no es un problema del hogar donde trabajamos, ni de la persona que venimos con escasos recursos de nuestros pueblos a las ciudades. Es un problema público y no solamente, y sobre todo que no solamente es responsabilidad de la sociedad civil de resolverlo, sino también hacer conjunto con el Estado para que pueda también estarse involucrando y sobre todo una política pública, si no se conoce la problemática, no se hace un diagnóstico y no se toma en cuenta las necesidades de las personas afectadas, pues nomás no es política pública. Muchas gracias, Marcelina, por compartir. Creo que sí nos diste en un tiempo corto, pero con muchos frutos todo el trabajo que tienes en tu trayectoria. Creo que por eso Rodolfo te recomiendo específicamente. Ahorita voy a dar un espacio para preguntas específicamente de los estudiantes y de alguna otra persona que aquí guste. Les voy a pedir en el chat escribir si quieren realizar una pregunta para yo poder darles el acceso a lo que es el micrófono y podamos hacer las preguntas de manera ordenada. Entonces vamos a esperar a que vean en el chat y vamos bien. Muy bien. Uh-huh. Bien. Voy a darle el micrófono a Julia, es para que te haga una pregunta y también para que ella es estudiante del programa Formar para Transformar, te va a platicar también un poco de lo que hace en su iniciativa. Te doy el micrófono, Julia. Hola, Marce. Primero que nada, estoy encantada con tu presentación. Más que nada porque mi mamá es trabajadora del hogar, entonces como que tuve la oportunidad de escuchar lo que decías y ella también estaba aquí, entonces estuvo muy, pues, interesante escucharte, ¿no? Platico un poquito de, de mi iniciativa. Yo estoy en el programa Formar para Transformar con un proyecto que se llama Mandrágoras, el cual buscamos desarrollar autoconocimiento y deseo de superación en chavos de casas hogar. Aquí, de hecho, está mi mentora, la doctora Leti, que sabe también de ese tema. Y pues lo que queremos también es como
brindarles habilidad, o sea, que ellos aprendan habilidades que les sirvan para cuando ellos puedan egresar de la casa hogar, o sea, que les sirvan para su vida cotidiana. Entonces, pues siento que va mi proyecto y de lo que tú hablas, siento que va de la mano porque justamente platicaba con la doctora Leti que, o sea, es importante que estos chicos pues tengan más derechos y que la ley los proteja más, o sea, porque no hay tantas leyes que a ellos les den seguridad. Entonces, pues mi pregunta iba de la mano con eso de las iniciativas, o sea, ¿cómo me recomiendas que yo pueda acercarme hacia, o sea, que yo pueda hacer el vínculo para hacer las iniciativas, o sea, ¿cómo era el nombre? Perdón, se me fue. Las iniciativas públicas o algo así. Porque pues ellos son niños, son menores de edad, entonces pues realmente ellos como no pueden tal cual pararse, necesitan como un medio, pero como que sí, o sea, como que ahí radica la diferencia entre tu caso y el mío, entonces no sé tú qué me recomiendas hacer. Bueno, si tu trabajo es referente a los niños, hay muchas cosas sobre el tema de la niñez. Hay muchas instancias que se dedican al trabajo infantil, incluso las organizaciones de las Naciones Unidas. Entonces creo que puedes un poco estudiar más como qué se necesita y muy específicamente en el caso con el que tú estás trabajando es importante pues ver otras experiencias para ver cómo se puede implementar o bajarlo al quehacer que tú estás haciendo y si vas a armar un proyecto pues más enfocado, tomar en cuenta pues a ver si me explico, tomar en cuenta pues todas estas necesidades que tienen esos niños con quienes tú estás trabajando y no puedes pensar en la mayoría de los niños, sino en esos niños que tienen demandas a lo mejor específicas o algún tema, no sé, un ejemplo, niños con discapacidad, ¿no? O temas que tenga que ver con algo muy específico, porque también si abarcas muchas cosas, no vas a poder aterrizar a lo mejor en dar atención en lo que necesita esos niños o esa población que si tú proyectas puede ser pues mucho más amplio más adelante, ¿no? Entonces creo que sí, informarte más sobre qué se está haciendo en todos estos espacios internacionales, incluso porque eso le da pues mayor legitimidad al trabajo que puedas proponer más adelante. No sé si respondí a tu pregunta. Muchas gracias. ¿Te puedo preguntar otra? Sí, sí, claro. ¿Te puedo preguntar algo también? O sea, otra cosa. Sí. ¿Me podrías decir como cuál fue tu primer contacto con una persona que pudiera, por ser los diputados o así, te acercaste directamente hacia uno o cómo fue tu contacto con estas personas para que ya se pudiera aprobar estas políticas? Bueno, es una pregunta que, híjole, me va a costar mucho trabajo contestarlo, pero cuando yo empecé en esto, llegué a la Cámara de Diputados y vi como muchas cosas, el tema del trabajo del hogar, la gente no lo entendía, no lo asimilaba tanto como un problema. Y entonces cuando yo llegué a la Cámara de Diputados fue justo cuando proponíamos una iniciativa de reforma al capítulo 13, porque una diputada
agarró el proyecto y dijo, vamos a reformar la ley federal del trabajo, pero sí tú tienes que hacer mucha incidencia, ¿no? Entonces, hicimos la propuesta de reforma al capítulo 13 y cuando me tocaba hacer incidencia fue muy raro porque yo sentía como esa mirada, esa actitud de que trabajo del hogar, ¿qué? O sea, tú trabajadora del hogar, ¿qué? ¿No? Y entonces, muchas de las mujeres que llegaron a la Cámara de Diputados, que eran mujeres feministas y todo, creo que entendieron este tema hasta muchísimo después. Entonces yo me sentía muy raro ir a hablarle a una diputada, sobre todo para hablar sobre el tema, porque pues no era hasta que un día a mí me cayó el 20 y yo dije, ¿no? Por supuesto que estas personas no me van a hacer porque son los empleadores. Y empleadores no iban a trabajar en contra de ellos mismos. Ahí lo veían de esa manera. Entonces, en una conferencia, pues yo tuve que decir eso. Yo tuve que decir que ellos no reformaran la ley en su punto de vista como empleadores, sino como legisladores. Y entonces, pues fue ahí también que tomó más relevancia como la exigencia de que la necesidad de reformar el capítulo 13 y a favor de las trabajadoras del hogar. Y entonces pasaron muchos años hasta que empezó todo este trabajo que empezamos a hacer con la Comisión de Derechos Humanos, con APRED, y nos fueron abriendo el camino, llegamos a hacer conferencias en la Cámara de Diputados, después en la Cámara de Senadores con el convenio 189, así que después, poco a poco empezamos a sensibilizar, porque también hay que hacer mucho trabajo de sensibilización, ya que a veces son temas muy nuevos y le dan prioridad a otros y no crear otras cosas que eso deberían de estar preparados, porque siempre surgen cosas nuevas, surgen enfermedades nuevas, surgen situaciones nuevas como esta situación en el que estamos viviendo hoy mismo. O sea, en nuestro estado, los estados no están preparados para una crisis así. Entonces, los que más pagan son la gente más pobre porque pues no tenemos los recursos para irnos a encerrarnos en nuestras casas, ¿no? Entonces, en las trabajadoras del hogar no se pueden dar el lujo de irse a trabajar, a estar en su casa porque pues viven de su salario diario. No tendrán para mañana si un día no le paga a su empleador. Entonces, fue así la situación de llegar a la Cámara de Diputados, de abordar a una diputada, a un diputado. De hecho, cuando hicimos las mesas de discusión para el tema del salario y la seguridad social en la Cámara de Diputados, cuando se hizo la iniciativa de ley, pocos diputados de las comisiones bajaban a discutir con nosotras, ni se diga, nunca vimos al representante de la CONASAMI, porque pues no iba a establecer un salario para nosotras. El tema de la Comisión de Seguridad Social, por ejemplo, nos decían, no podemos darle seguridad social porque es muy caro, cuesta 42 millones de pesos asegurarlas. Entonces dijimos, bueno, no puede ser que cambien el derecho de nosotras a la salud con un dinero que pues muchos otros tienen varios tipos de seguro, mientras nosotras no teníamos nada, ¿no? Entonces también algo muy importante es decir las cosas por su nombre. A veces no tiene riesgos
pero es la única manera de ser muy claras para que también los demás puedan entender cuáles son las demandas que estamos teniendo y sintiendo sobre todo, ¿no? Muchas gracias, Marce. Muchas gracias, Julia, por exponer tu pregunta y lo que haces tú en tus proyectos. Marce, te voy a dar un comentario. Sandra Ramos dice que está impresionada con los logros y la claridad con lo que expone los derechos de los trabajadores del hogar. Ahorita, si Sandra, te gustaría decirle algo a esta Marcelina, con mucho gusto. Voy a ir a la siguiente pregunta. Mónica, te voy a dar el micrófono para que le puedas hacer la pregunta a Marcelina. ¿Te parece, Mónica? Gracias, Jesús. Listo. Hola, Marce. Muchas gracias por tomarte el tiempo de contarnos acerca de todos sus logros. En serio, yo también estoy muy impresionada con todo lo que has logrado y por eso te quiero felicitar. Yo formo también parte del programa Formar para Transformar y estoy en un proyecto que se llama Colectivo Somos Nosotros. Nosotros trabajamos por el derecho a la ciudad y por el desarrollo urbano comunitario en una colonia de Santa Catarina llamada Jesús M. Garza. Y nosotros tratamos temas de certeza jurídica, espacios públicos, movilidad, acompañamiento, consejo de vecinos. Y recientemente nosotros aplicamos para una convocatoria de la SEDATU que se llama Mujeres en Territorio, donde aplicamos para ¿cómo se dice? El tema de políticas públicas. Y nuestro, como iniciativa, era el empoderamiento de la mujer por medio de capacitaciones para el acercamiento a las entidades públicas y brindarles herramientas para pues, que ellas puedan expresar sus inquietudes y tratar problemas tanto fuera como dentro de la colonia. Entonces mi pregunta era, ¿cuáles son tus estrategias para capacitar a líderes sociales, en este caso pues las trabajadoras del hogar? Porque también cabe recalcar que el Consejo de Vecinos creo que, si no me equivoco, son 13 miembros y de esos 13, 12 son mujeres. Entonces, sí nos interesa mucho como todo este tema que tú estás tratando y por eso te pregunto eso, de cuáles son tus estrategias para capacitar a estos líderes sociales. Bueno, la capacitación con la gente es siempre pensar en su empoderamiento. En este caso, bueno, ya es un grupo bastante estable y creo que pueden ir ya aprendiendo de diferentes temas que sirva para la organización, pero en el caso de nosotras con las trabajadoras del hogar, la capacitación que damos con ellas es bastante intensiva precisamente porque pocas trabajadoras son constantes en la capacitación. A veces son las mujeres que viven de planta o no pueden los domingos, el único día que descansan y luego las traemos a la capacitación y a veces es muy difícil. Entonces lo que hacemos cuando logran venir a las capacitaciones es pues es muy, muy intensiva la información que se le dé para que pues vayan con eso, que se queden con eso y que también puedan volver en algún momento dado y abrir ese espacio que sean de las personas que lo necesitan, que lo sientan como su propio espacio y empezar a empoderarlas para que también sean multiplicadoras con otras personas y que también pues hagan diferentes cosas, contribuyan al trabajo que se está haciendo y sobre todo pensar que este trabajo se hace en comunidad. Muchas gracias, Marcelina. Muchas gracias, Mónica, por presentar tu iniciativa y también por intercambiar conocimientos con Marcelina. Si no hay otra pregunta, dejo abierto para un comentario, si hay alguna alguna persona quiere hacer un comentario en relación a la plática de Marcelina, y si no, pues ya daremos por cierre lo que es la plática. Entonces, si alguno quiere hacer un comentario, por favor, nomás de mencionarme en el chat.
Monse Quiroga. Excelente. Monse, te voy a habilitar tu micrófono. Lista. Marcelina, no sé si me escucho bien. ¿Me escucho bien? Creo que Ah, sí. bueno. Marcelina, muchísimas gracias por compartir tu testimonio y realmente yo creo que es parte de motivación para mucha gente y el cómo estar súper firme a la causa por la que luchas. Y entonces, tú estuviste comentando de, pues hay altas y bajas en en esta situación, en donde hay gente que no te sigue, hay gente que sí. ¿Qué fue lo que principalmente fue como esa motivación para poder seguir impulsando e ir siguiendo motivando a más gente a que se sumen a tu causa? Pues sí, primero trabajamos con una población que es muy difícil y a veces poco consciente de hacer exigibles sus derechos. Y eso tiene una razón, ¿no? Una razón en el que en las casas, primero que desde nuestros lugares de origen, pues no nos enseñan que organizadas podemos lograr más cosas. Y luego cuando entramos en una casa, nos dicen que somos parte de la familia, que no necesitamos nada, que todo tenemos en ese lugar. Y entonces dependes mucho de eso y te quedas con eso y no ves más allá de lo que de lo que significa en tu futuro, ¿no? El derecho que tienes como trabajadora del hogar. Entonces, pues encontramos muchas trabajadoras que igual no le es tan importante un movimiento o no le es tan importante exigir en este momento sus derechos porque son jóvenes y muchas cosas. Sin embargo, pues unas van, otras vienen y siempre tener claro que lo que tú estás haciendo es porque esa persona no lo está necesitando, pero ellas no pueden hacer más allá si no se concientizan. Entonces, el trabajo de concientización, de sensibilización, tu lucha misma, o sea, primero ver esto como tu lucha, porque si no, no sé de otra manera cómo explicarte, pero bueno, yo desde que empecé esta lucha, pues dije, esto tiene que cambiar y algún día el trabajo del hogar tiene que ser tan importante como cualquier otro. En algún momento la ley tiene que darnos los mismos derechos y en algún momento todas las trabajadoras del hogar tendrán su seguridad social. Entonces, eso lo dije cuando tenía, no sé, 17 años y nunca pensé que después de 20 años de lucha iba a lograr que 2.4 millones de trabajadoras del hogar hoy cuenten con derechos laborales. Entonces, es eso que proyectas como persona también se tiene que convertir en tu proyecto personal, en un proyecto donde también no te mueras sin hacer nada útil y dejes algo, ¿no? Para la gente. Entonces, creo que es importante asumir un proyecto que quiero hacer porque es mío, es algo que lo quiero hacer y que tenga frutos, que es muy importante, ¿no? Porque también podemos hacer como muchas cosas y a lo mejor no estar satisfecho con uno mismo porque pues no podemos hacer todo, entonces sí proyectar algo. Y yo cuando empecé, yo tuve la gran oportunidad de contar con una beca con MacArthur, que me dio una beca por 2 años, después 3 años con Ashoka, entonces tengo la base de también de consolidar algo que en el futuro iba a tener pues una relevancia importante. Es gracias por la MacArthur y por Ashoka. Muchas gracias. Y una última pregunta. ¿Tú sensibilizas mucho a las empleadas
del hogar, pero ¿cómo le haces a que los que contraten a las empleadas del hogar realmente estén totalmente conscientes de lo que, o sea, los derechos que tienen ellas, que cuando se traten si les den el seguro y todo eso? ¿Haces algo a la par? ¿Trabajas a la par? Sí, a ver si pude lograr porque se distorsionó un poquito. Entonces, sí, o sea, algo que nosotras también empezamos a hacer es cuando nosotras reconocimos que los derechos laborales es porque a otro ¿cómo se dice? De nuestra contraparte, en este caso nuestros empleadores, no es porque no nos lo quieran dar porque así, es porque están acostumbrados y están metidos en una cultura basándose en la ley de que no hay nada para nosotras. Y al no ver nada para nosotras, como estaba en nuestra ley, pues todo fue bajo voluntad. Y nos miraron como pobrecitas, le voy a regalar la ropa que nos sirve, llévate la comida o la fruta ya que se echó a perder, nos lo dan todo porque pues ya no se acabó. Entonces todo eso lo empezaron a ver como favor hacia nosotras y entonces reconocimos eso de que también del otro lado tienen que aprender, tienen que cambiar una cultura y justo ahorita, ahora hay una organización, un colectivo que se llama Hogar Justo Hogar, que es de puras empleadoras y son empleadores que lanzaron esta iniciativa justamente viendo este trabajo que nos estaba costando muchísimo trabajo avanzar, nos estaba costando mucho trabajo también incidir en los empleadores y que en lugar de decirnos, sí, vamos a reconocer los derechos, pues nos llamaban maleantes, nos llamaban son sacadoras de sus trabajadoras y todo. Entonces, el colectivo de Hogar Justo Hogar está haciendo un trabajo muy importante de sensibilización con los empleadores y están como, no son la contraparte de CASE, sino más bien es un proyecto acompañando al trabajo que hace CASE, entonces su trabajo va desde sensibilizar a los empleadores que no tengan, que vayan eliminando esa cultura de la discriminación, que vayan reconociendo los derechos como el aguinaldo, el seguro, la firma de contrato, qué significa tener cada uno de esos derechos con las trabajadoras. Entonces, Hogar Justo Hogar hace mucho trabajo de sensibilización y hemos hecho una alianza bastante bueno con ellas y bueno, el Hogar Justo Hogar va creciendo, tiene su página, se llama Hogar Justo Hogar, tiene su Twitter y todo, entonces pueden ir consultando ahí para que también vayan viendo si en algún momento tengan que recomendar a alguna trabajadora del hogar y por el otro lado, ¿no? Nosotras el trabajo que estamos haciendo es cómo sensibilizar para decir a las trabajadoras del hogar que hoy no están viendo importantes sus derechos y especialmente la seguridad social. Tienen que pensar en el futuro, tienen que pensarse cuando tienen 40, 50 años que ya se están empezando a enfermar y su salario trabajando 2, 3 días en una casa no les va a alcanzar. Entonces, si a partir de hoy empiezan a exigir su derecho a la seguridad social, van a empezar a cotizar y cuando tengan después de sus 25 años de trabajo van a tener pues una pensión y además de que el seguro social tiene muchos servicios para ellas, sus hijos, sus familias y todo, ¿no? Entonces es importante que las trabajadoras del hogar empiecen ya a exigir su seguridad social, que a nosotras nos costó 20 años, que a una trabajadora del hogar que estuvo 50 años en una casa y se fue sin su seguridad social, pero deja el derecho a miles de trabajadoras del hogar y de decir que el Estado tiene la obligación de crear políticas públicas para implementar el convenio 189 y el seguro social y los derechos de las trabajadoras. Muchas gracias, felicidades. Muchas gracias, Monse. Ahora, por último, le voy a dar el micrófono a Sandra para que haga un pequeño comentario y ya con eso cerraríamos la plática. Listo, Sandra. Hola.
Hola. Hola Marcelina, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por tu charla, de verdad para mí ha sido un regalo escucharte, sobre todo porque es una causa que me importa. Yo más bien lo que quería preguntarte es, yo trabajo desde el lado de vista del desarrollo humano y una de las cosas que me impacta mucho escuchar, que de alguna manera lo intuía, pero que escucharlo de tu boca fue impresionante, decir cómo la trabajadora del hogar se echa a sí mismo incluso la culpa, ¿no? de no estar haciendo las cosas como debería de ser, o estar queriendo cambiar las cosas cuando debería estar agradecida, que en parte es una dinámica que se ha creado social, una relación para mantener esa relación desigual, digamos, entre empleadores y trabajadores. Y yo quisiera saber desde tu perspectiva, ¿cuál es aquello que hay que realmente incidir para que la trabajadora del hogar haga ese cambio en términos de empezar a pensar en sí misma, sin culpa? Tú, en tu experiencia, ¿qué tiene que suceder? ¿Qué ayuda, digamos? Bueno, las trabajadoras del hogar también se han metido en una dinámica cultural donde también desde nuestras casas nos han enseñado de que, bueno, pues lo que Dios quiera, ¿no? Pues ni modos, no quiere la señora, ya me voy a salir de aquí, ya me explota mucho, no me paga lo que necesito, me aumenta el trabajo pero no paga lo que vale, ya no quiero estarle exigiendo, si le exijo se enoja y me despide. Entonces, todas estas cosas que se nos viene en la cabeza porque pues uno ya lo ha exigido tanto y sigue la resistencia en decirte de que pues no lo necesitas y no tengo. Entonces nosotras siempre estamos diciendo, bueno, si no tiene, que no contrate a una trabajadora del hogar, ¿no? Porque también eso es adquirir un compromiso y respetar lo que marca la ley. Y entonces, lo importante es que las trabajadoras del hogar asuman sujetas de derecho, y eso es como un trabajo que hay que hacer mucho de empoderamiento en reconocer sus derechos laborales. Y por el otro lado, yo creo que el abuso, porque hay muchísimo abuso todavía, y aprovechando de esa falta de conocimiento que tienen las trabajadoras del hogar. Entonces, del otro lado es simplemente decir, bueno, soy una empleadora y me toca hacer esto, y si del otro lado no sumarse a los más, sino empezar ya a respetar esos derechos que sabes que lo tienes que dar, y no abusar teniendo una trabajadora en tu casa y viendo que ella todos los días vive de su salario y encima le pagas poco y le quitas el seguro social, ¿no? Entonces creo que es ya hora de empezar, y las empleadoras sí ya se tienen que poner en, ¿cómo se dice? Pues ya ponerse en esa condición de empezar a respetar los derechos de las trabajadoras del hogar. Seguramente, como nos dicen, va a haber menos trabajadoras, ya van a empezar a despedir y todo. Quien despide, pues indemnizará a su trabajadora y se irá a la compañera, pero las que se quedan van a tener una mejor condición y un mejor salario, porque también algo que quiero recalcar aquí, que es el trabajo del hogar en otras partes del mundo es muy caro. Y es un lujo que tú tengas una trabajadora del hogar, y mejor contratas 2, 3 horas a alguien que haga específicamente lo que necesitas, pero es en otra condición. Y en otro lado, lo primero que tú tienes que asegurar a la trabajadora del hogar es el seguro social, ¿no? Entonces yo creo que también tiene que empezar a cambiar esa forma de los empleadores. Yo sé que habrá que decir, ahorita no tengo dinero, ¿no?
ahorita no hay esto. Y, por ejemplo, ahorita hay miles de trabajadoras del hogar que se fueron a sus casas y muchas empleadoras simplemente le dijeron, cuando esto vuelva a la normalidad, te llamaré, o no tengo dinero tampoco. Entonces, se entiende que las dos partes son vulnerables, pero tienen más condición uno que el otro. Entonces hay que ser solidarios en esa parte y sobre todo respetar los derechos que marca la ley. Gracias, Marcelina. Gracias, André. Gracias, Marcelina. Por último, nuestra directora, Leticia López, tiene un comentario. Ella es directora del Centro para la Solidaridad y Filantropía, de donde es parte el programa Formar para Transformar. Listo, Leticia, tienes un micrófono. Sí, gracias. Mi pregunta era, hola Marcelina, era en lo último que estabas comentando, hay como dos luchas muy fuertes, una por el lado de las trabajadoras que ellas se consideran a sí mismas como sujeto de derecho y en ese sentido puedan exigir la garantía de esos derechos laborales, pero por otro lado también una sensibilización y una toma de conciencia de considerarlas así por parte de las empleadoras. Y digo no empleadores, sino empleadoras porque sabes que la mayoría de quien contrata trabajadoras del hogar son mujeres. Entonces, nosotros en la Universidad de Monterrey tenemos un centro de salud y desarrollo, bueno, son dos en particular, pero hay uno que está ubicado en el municipio de San Pedro, donde precisamente tenemos la intención de ver cómo empezar a generar esa conciencia y ese cambio de paradigma y de visión de las trabajadoras del hogar, que aquí en este municipio pues es un trabajo bastante común y que algunos de nuestros estudiantes, mamás de nuestros estudiantes, pues son empleadoras. Entonces queremos como desarrollar algún tipo de iniciativa donde podamos apoyar en ese sentido. Es decir, con las empleadoras hacia las trabajadoras. Entonces mi pregunta en particular es, de toda esta trayectoria que ha sido como bastante intensa para llegar a donde ahora están y con todo el impulso que has comentado, para que podamos tener este marco normativo actual que las protege en algunos derechos laborales, porque todavía hay mucho que hacer, ¿cómo qué actividades o acciones crees que se pudieran desarrollar desde una instancia como la nuestra, que es una institución educativa y que pudiéramos tal vez contribuir, apoyar en esta lucha, pero hacia el grupo de las empleadoras? ¿Qué recomiendas? Sí, bueno, a veces hay muchos proyectos que se inician y simplemente se vuelven otro proyecto, ¿no? Entonces creo que es importante también ver qué ya hay en el Estado. No me acuerdo, hace como 3, 4 meses estaba en el Estado y fui al municipio de San Pedro precisamente porque es un espacio donde se contratan muchas trabajadoras del hogar, pero también ha habido varias situaciones de discriminación y ahora con el COVID han despedido a las trabajadoras del hogar y todo. Entonces yo creo que siempre partir de lo que ya existe, siempre partir de lo que se puede ir complementando o abonando para que eso pues se fortalezca, ¿no? Entonces creo que en el mismo municipio han habido algunas iniciativas de sensibilización y aquella vez proponíamos la firma del contrato. Nosotras tenemos un contrato y con su tabulador de salarios. Por supuesto que San Pedro es un lugar donde el salario de las trabajadoras del hogar debería de ser pues un salario bastante digno. Sin embargo, muchas personas no pagan ese salario. Entonces, primero ir como sensibilizando con respecto a la firma de contrato con las trabajadoras y el contrato implícitamente ya viene todos los derechos que hay que respetar. Entonces, pues ir coordinando un poco, a lo mejor empezar a hacer una campaña de sensibilización con respecto a la firma de contrato, la inscripción del seguro social basado en el plan piloto y empezar a decir que este plan piloto pronto será obligatorio, así que quien afilia ahorita va a continuar con ese
De todas maneras, una de las campañas que surgirán después es la exigencia obligatoria de ese seguro, ¿no? Listo, pues con eso terminamos. Muchas gracias, Marcelina, por tu tiempo y muchas gracias por toda la experiencia que nos comentas. De hecho, ahorita en la transmisión en vivo, una de las personas mencionó que muchas gracias por compartir este espacio y mencionó algo muy importante que tú misma nos recalcaste, que es gracias por no claudicar, que es una palabra para decir para no renunciar a la iniciativa, para no renunciar a la causa. Y creo que evocas mucho eso. Eso es lo que buscamos en los proyectos y más que nada los estudiantes de Formar para Transformar, como lo mencionaste, es que busquen la causa y que luchen durante 10, 20 años para mejorar esa causa. Como mencionaste, los cambios estructurales no suceden ni de la noche para la mañana y suceden mediante mucha organización, y mediante organizaciones, mediante estructuras, mediante capacitación, mediante liderazgos que tomen largo tiempo. Y eso es algo de lo que nos ha enseñado Rodolfo mucho, que la verdad le agradezco mucho habernos presentado tu persona y habernos enseñarnos lo que nos enseña, acompañarnos como nos acompaña y permitir estos espacios de encuentro. No sé, Rodolfo, si tú quieres decir algo más y con eso ya terminamos, cerramos esta plática. Excelente. No, pues muchas gracias, Marcelina. Pues seguimos en contacto y te agradezco mucho este espacio en nombre de la Universidad de Monterrey. Te agradecemos todo esto. Y pues seguimos platicando. Muchas gracias a todos por haber asistido a este diálogo. Muchas gracias, Jesús, y suerte a todos. Gracias por escuchar. Y a ti, gracias por compartirnos. Tu Hasta conocimiento vas a luego. ver que los estudiantes lo van a aprovechar mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Cualquier cosa, estoy a la orden. Platicabas, Marcelina. Muchas gracias. Bye. Adolfo, ¿andas ahí, verdad? Espérame, espérame.